Mari Komimun, Kakiñe, Chetam, Lepalo Tufachi, video meo. Eh, bueno, nuevamente los saludo a todos. Ya vieron el video anterior, entonces estoy grabando seguida, así que eh, ya saben quién soy, Cristian Milla. Nuevamente ahí están mis datos, mi correo electrónico. Esta parte va a ser un poco menos corta la introducción, ya que consideramos los de la vez pasada, los del video anterior. Entonces, hasta el momento yo le había declarado mi perspectiva que tiene que ver con el elemento de descolonización. De hecho, yo trabajo apoyando de repente algunas como organizaciones para tirar proyectos, como también haciendo talleres de Mapuzungún para poder recuperar un poco esas ideas y también trabajando siempre desde esta idea de lo social, ¿ya? Como eso, incluso lo que nosotros realizamos, tiene una implicancia en cómo nos relacionamos los unos y las otras. El objetivo de aprendizaje era que ustedes reconocieran el concepto de interculturalidad en un contexto latinoamericano y por eso habíamos visto un poco el tema de la modernidad, del concepto de cultura, ¿ya? En realidad los 20 minutos se hacen demasiado cortos para estos elementos que tiene bastante que hablar uno acá, así que vamos viendo. Ya, hoy día vamos a ver más que nada la importancia de lo teórico práctico y la ética de la interculturalidad y los elementos que están presentes en el texto que ustedes debieron haber leído. ¿Ya? Y si no lo leyeron, bueno, acá vamos a revisar los elementos más importantes para que les quedara más claro y reforzar también a aquellos que lo leyeron qué elemento había que tener atención. Acá al final de esta módulo aparecen las dos preguntas y en este PPT también están agregadas las respuestas. Entonces yo voy a llegar hasta esa parte en el PPT y ahí corto la grabación. Ustedes no sé cómo lo van a hacer ahí, pero lo van a poder ver con la retroalimentación. ¿Ya? Primero, partir como esta idea de relación entre lo teórico y práctico, porque es importante que ustedes estén viendo tanto elementos reflexivos, ¿ya? Y no solamente centrarnos como en elementos de la cotidianidad, en las cuales ustedes probablemente tienen una expertise súper importante, y que la sistematización de esa cotidianidad que ustedes realizan puede transformarse en elemento teórico y por lo tanto de ahí la importancia. Esta importancia tiene que ver finalmente en que no existe uno sin lo otro, ¿ya? Un poco siguiendo la lógica hegeliana de que de la dialéctica idealista, lo que tenemos en el entendimiento de la realidad es cómo la replicamos y, y en ese sentido lo teórico, siguiendo un poco a la Teresa Matu, es como estos conjuntos de proposiciones que explican cómo se va a aportar un fenómeno en específico. Es decir, si yo trabajo en este caso en diversidad cultural, con grupos migrantes, con grupos indígenas, etcétera, con grupos populares también, podríamos preguntarnos acerca de cómo, según la perspectiva teórica, es cómo vamos a abordar el fenómeno. Entonces, si lo tenemos desde una idea multicultural, vamos a centrarnos quizás en esta idea de lo cross-cultural, que es propio de las competencias culturales, pero si tenemos esta idea de lo que eran las acciones afirmativas que planteamos que era, también tendremos que hacernos cargo de que el problema va más allá con deuda histórica, etcétera. ¿Ya? En este caso, siguiendo a Carballeda, tenemos tres tradiciones históricas de lo que es la práctica, ¿cierto? Desde Aristóteles hasta Foucault, y uno podría ver que estas ideas no se superan linealmente, sino que permean incluso nuestra forma de acción, principalmente en cuanto a nuestra lógica de profesional, de cómo atendemos al otro, cómo nos vinculamos. Y desde Aristóteles, una idea utilitaria donde las prácticas tienen que ver con la mejora de la vida, una asistencia que está orientada a que estuviéramos a un bienestar. Desde Kant, una idea de la razón, en ese sentido de que toda práctica tiene un porqué, no es algo involuntario. Y desde las escuelas críticas, la idea de praxis, donde las prácticas generan transformación en lo estructural. ¿Ya? Y esto no hay que confundirlo con la acción social, ya que la acción social tiene que ver con los elementos más de cotidianidad. Acá aparece Wall-E, esa película bastante interesante y buena, que tiene esta lógica de genealogía del conocimiento, bien Foucaultiana, donde uno a través del entendimiento de lo histórico puede entender de mejor manera el por qué uno se comporta de cierta manera o de otra. ¿Ya? De hecho, ese es como el gran mensaje de Wally cuando el capitán se va y mira la historia de la humanidad y a partir de ese elemento histórico
plantea una posible salida a su condición actual. Acá dice no confundir con acción social. La acción social se presenta como lo cotidiano, en lo no reflexivo. La práctica es reflexiva. Y acá está una idea de Bourdieu de la idea del hábito, ¿cierto? Ustedes lo pueden ver, cómo se estructura el mundo, nosotros generamos significado. Y muchas veces la idea de otras culturas va a romper con nuestra cotidianidad. Y por eso tiene que ver mucho más con los elementos de la práctica y también ver cómo nos interpela en nuestra acción social, en nuestra cotidianidad. En el texto de la Cecilia Aguayo está muy presente estos tres conceptos que son de Honneth, el reconocimiento, de Apple, la ética del discurso, y Habermas, la idea de la racionalidad comunicativa, que son los tres de la misma escuela, escuela frankfurtiana, donde la importancia tiene que ver con el cómo la reflexión principal, cómo superamos la razón instrumental, que esta razón que un poco considera, objetualiza a los otros, ¿cierto? Uno puede tener una acción orientada al bienestar, pero ese bienestar puede pasar a llevar al otro y puede en este caso utilizarlo, explotarlo, ¿cierto? Y esa es la gran crítica que va a tener Frankfurt en una parte, ¿cierto? Centrado principalmente en lo que fue el holocausto, en este caso de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, con el régimen nazi. Y el otro punto central y que tiene que ver con Cortina, que es la idea de lo ético. Ya lo ético un poco es la reflexión de lo moral. Lo moral son los valores, las normas que nos permiten indicar un poco cómo nos ordenamos en el mundo. Y por lo tanto la ética viene a ser un poco una reflexión de lo moral en el sentido de que es una moralidad compartida por un grupo en específico. Y un grupo determina, en este caso, una moral que es compartida y que no pasa a llevar a ninguno o ninguna. ¿Ya? Esa es la idea de la ética y por lo tanto siempre implica capacidad de acción. Lo ético entonces tiene un gran sentido político. Nuevamente siguiendo a Dussel, uno podría decir lo político se hace cargo del problema del poder, de cómo nos relacionamos sin abuso de poder en relación a un otro, y en este caso la ética tiene que ver con eso también, de cómo nos ordenamos. Por lo tanto, también tiene que ver cómo ordenamos las prácticas del poder. Una ética, y aquí vamos a ver que la autora habla de la ética de interculturalidad, que son más planteamientos de cómo construir esta idea de encuentro, de reconocimiento. Tal como vimos anteriormente, la interculturalidad se va a preocupar de las relaciones y por lo tanto todos estos elementos de Honneth, de Apple, de Habermas, están muy relacionados porque tienen que ver con el cómo nos resolvemos el problema de lo relacional. ¿Ya? Porque muchas veces, según Honneth, van a haber esferas de la vida que no han sido reconocidas, como las esferas, por ejemplo, del amor, ¿cierto? Donde las esferas institucionales reconocen las esferas de la productividad, de lo jurídico, pero dejan de lado, por ejemplo, bienestares que son sentimentales, así, otras esferas del sujeto. Y Apple va a hablar acerca de la ética del discurso, donde los discursos finalmente tienen una capacidad de construcción en la realidad, es decir, cómo yo enuncio a un otro implica el cómo me voy a relacionar con ese otro. Si genero un discurso estigmatizador, probablemente la sociedad va a estigmatizar a ciertos grupos. Y por lo tanto, el problema de que va a plantear Apple es cómo logramos que los discursos estén constituidos a partir de diferentes discursos, ¿cierto? Que estén en igualdad de condiciones, porque para poder hacer emerger un discurso, el individuo tiene que tener cierta condición mínima social de reconocimiento para poder entablar una forma de comunicación y que es muy propio de lo que plantea Habermas con esta racionalidad comunicativa, al decir que la racionalidad occidental, la racionalidad universal no puede ser instrumental, no puede ser en base solamente al bienestar del individuo, sino que tiene que ser en un bienestar colectivo y que para eso tiene que ser una racionalidad comunicativa, estar en encuentro con otro, en diálogo. Y entonces esto nos lleva al problema de la alteridad. ¿Qué entendemos por alteridad? Tiene que ver con las prácticas que son realizadas desde una cotidianidad de un otro, en este caso centrándolo en lo cultural,
podríamos ver esta idea del otro indígena, del otro, en este caso, migrante, que es mirado desde una cultura nacional que se presenta como única, o en este caso una cultura occidental, ¿ya? Porque finalmente las profesiones son modernas, las instituciones tienen esta lógica occidental, a pesar de que estén situadas en América Latina. Entonces, según cómo miramos al otro, lo que va a plantear Carballeda es cómo lo vamos a tratar. Si yo miro al otro individuo, y esto es lo que se entiende como gramática de la intervención, ¿cierto? O sistema de mirada desde Foucault, según si yo entiendo al otro de una manera despectiva, voy a trabajar con él desde esa manera despectiva. Si yo no si miro que sus prácticas de saludo, sus prácticas de cuidado no son igual de válidas, voy a tratar de acomodarlo, de tratar de encajarlo con lo que son las prácticas que reconoce el dispositivo. Y un poco lo que aparece en el texto de que ustedes leyeron, ¿cierto? Que dice la negación que está institucionalizada. ¿Por qué es importante este tema? Porque el otro con el cual trabajamos tiene su propia subjetividad, ¿ya? Esta idea de un otro implica que existe un yo dominante. Y eso es lo que ustedes debieran preguntarse. ¿Desde dónde yo miro el mundo? Lo estoy mirando desde un mundo, en este caso desde un profesional, con un bagaje teórico que es propio de Occidente o también con elementos propios del territorio. Y esto es lo que se conocería como subjetividad, que es una identidad colectiva construida históricamente. ¿Cómo lo podemos entender entonces? Cuando hablamos de subjetividad, hay una subjetividad, por ejemplo, de lo masculino y una subjetividad de lo femenino, una subjetividad indígena, una subjetividad migrante, ¿ya? Y eso también indica que hay que esa subjetividad se construye en situaciones históricas, no es esencial, no es una idea de que aparece y que tiene una idea de no cambio. Por ejemplo, acá desde una idea del interaccionismo simbólico, donde está la importancia de la construcción del entendimiento de la realidad desde un segundo, desde la idea de observación de segundo grado, ¿cierto? Observación, oh, se me fue el concepto, pero bueno. Pero acá en este caso Schutz habla de la construcción en segundo grado, y que, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque ustedes también lo vieron en contenidos anteriores a partir de la programación de este diplomado. Entonces acá nosotros podemos ver, ¿cierto? El ejemplo claro del piropo, ¿sí? Y que tiene que ver cómo cada grupo, desde su subjetividad histórica, tipifica una escena, ¿ya? Por ejemplo, el fenómeno del piropo, uno debería entenderlo desde quienes lo vivencian, en este caso, cómo la subjetividad femenina valoriza aquello, y en este caso, y esa subjetividad probablemente sea histórica, ya en el sentido de que afecta a las mujeres, no en su individualidad, sino que en su condición de ser mujer. Lo mismo pasa en este caso en la condición de ser hombre, en los cuales estos individuos ven una manera diferente el piropo, ¿cierto? Lo ven como un halago, etcétera. Entonces, esto parte como lo que se diría como el stock de conocimientos de cómo comportarnos en el mundo, y en este caso una subjetividad histórica de lo clásico, de las masculinidades dominantes, como se le ha llamado. ¿Ya? Entonces, cada individuo va a evidenciar entonces el mundo de manera diferente. Esta práctica es una práctica construida históricamente y que probablemente deviene del no reconocimiento de esta subjetividad, porque finalmente estoy pasando por encima la subjetividad o el bienestar de un otro en base a mi propio bienestar. ¿Y cuál es lo paradójico de esto? Es que probablemente estos individuos e individuas compartan espacios comunes. ¿Y qué es lo que le estoy tratando de decir? Porque ustedes también en sus dispositivos de atención comparten con usuario o usuaria, pero eso no significa que ustedes los van a conocer. Ya, como decía alguna académica, uno puede vivir toda la vida al lado de un piano y no necesariamente va a saber tocarlo. Es decir, uno puede tener al lado las diferentes culturas y no necesariamente las va a entender. Por ejemplo, esto es un ejercicio que yo hago también como académico de la Universidad de Santo Tomás y preguntarle a los estudiantes qué es esto. Y les pregunto a ustedes, ¿qué es esto? Quizás ustedes digan un tótem, un rehue, ¿cierto? Y esto es lo que se le conoce como chemamel. ¿Ya? Y esto es como lo que representaba, en este caso a la familia mayor de los mapuches, y que estaba presente en el tun, que sería como los cementerios,
Y, y esto podría entenderse entonces desde una lógica mapuche, pero que nosotros, estando en un territorio que comparte con esa cultura y que probablemente tenemos familiares, amistades, no lo conocemos, ¿ya? Y así nos va a pasar quizás con grupos migrantes que vamos a estar trabajando constantemente con ellos, pero desde esta lógica de multiculturalismo no nos cuestionamos, no nos preocupamos de cómo entender a ese otro. Y que podemos, y que recién vamos a poder entenderlo cuando les demos la capacidad de hablar. Y eso es lo que plantea el texto fuertemente. Entonces, también hay que entender que van a existir creencias sobre el otro. Por ejemplo, en justicia, una revisión sistemática plantea que hasta el día de hoy la gente tiende a atribuir la culpabilidad del delito, ¿ya? O trata de echar la culpa según etnia. Es decir, si cuando tú ves a alguien que tiene prácticas, no sé, de robo, conflicto con la ley, y tú atribuyes que eso es propio de su etnia. ¿Ya? Y lamentablemente esas creencias se mantienen y esta es una revisión sistemática del 2018 muestra aquello, como los diferentes estudios, en este caso en población árabe, muchas veces las situaciones conflictivas con la ley se le atribuían más que nada a su condición étnica. Hace pocos estos días salió un estudio de la SEP que indica como esta idea de que la participación de migrantes en delitos es baja, siendo que y un poco rompe con la creencia de que migración es igual a delito, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que en esta lógica de subjetividad, de reconocimiento, que es lo que estamos planteando en este curso y lo que leyeron, esos debates emergen porque lamentablemente la sociedad se ha ordenado en lo contrario, ¿cierto? En el no reconocimiento, la no valorización simétrica, en el desencuentro finalmente, en mirar al otro desde una posición dominante, hegemónica, y cuando ese otro quiere hablar, se le culpa. Se le dice que, no sé, se le dice que está exagerando, que son problemas que están idealizando, etcétera. Y lo mismo va a pasar con los pueblos indígenas, con cualquier otro elemento que se sitúe diferente al yo dominante, que según Blanco serían como el hombre blanco occidental heterosexual. Y esto nos lleva al conflicto de la racionalidad, ¿cierto? Que la racionalidad entra en contradicción porque desde Kant, tal como ustedes lo leyeron, él dice que la ética kantiana es que todo individuo es un fin en sí mismo. Sin embargo, desde esto mismo se centró Europa para suponer una racionalidad superior a los demás grupos, a los demás culturas. Entonces, hay textos bien interesantes como los de Buenaventura de Sousa, que hablan de la sociología de emergencia, que uno podría ver, ecología de saberes, de cómo empezar a emerger otras prácticas, otras racionalidades. Entonces el texto plantea que tenemos que generar una intersubjetividad, es decir, que si yo miro el mundo solamente desde una postura, siempre voy a tener puntos ciegos. Por lo tanto, la mejor forma de mirar el mundo es entenderlo en el diálogo y no necesariamente por elementos corporales, es decir, hay que entender la subjetividad desde esto, ¿cierto? Identidad colectiva construida históricamente, en el sentido de que si yo quiero hablar, por ejemplo, sobre temas de migración, tengo que hablar con alguien que haya vivido las dinámicas de migración o que esté desde esa postura entendiendo el mundo. ¿Por qué motivo? Porque hay algunos grupos que podrían decirse que son que tienen otras condiciones de migrante u otras prácticas culturales. Y también está el problema de la aculturación, donde los individuos dejan de lado su cultura. Por lo tanto, también uno podría pensar, bueno, hay diálogos cuando integramos a gente con apellido indígena, pero piensan como occidentales, ahí no hay intersubjetividad. Hay intersubjetividad cuando metemos, no sé, cuotas de género y metemos una mujer, pero que piensa como desde una posición dominante masculina, no reivindica la parte de los espacios feminizados. Ese es el desafío de la intersubjetividad, ¿cierto? Como tratar de que estén representadas las subjetividades como tal, no solamente en lo superficial, porque si no nos volvemos un elemento vacío como de elementos de cuota. Entonces, también hay que entender la materialidad del discurso, en el sentido de que lo que uno menciona, levanta en relación a una problemática, tiene un orden material
en el sentido de que tiene un efecto en cómo nos relacionamos, en cómo ordeno mi mundo. Em, Fíjense bien, yo al inicio de estas presentaciones, de estos dos videos, le hablé en Mapuzungún, ¿cierto? Y tiene que ver porque yo tengo un discurso en relación a la descolonización y por lo tanto eso también lo implica en llevarlo a elementos prácticos, a exponerlo, a presentarlo, a no ocultar ciertas identidades, ¿ya? Y eso también me implica también ciertas formas de relaciones en el sentido de que pueden significar sesgo hacia mí como también sesgo de parte mía a otros grupos. Y eso también les pasa a todo el mundo, ¿ya? Y es importante entenderlo, entender que finalmente lo discursivo, el cómo defino algo, implica el cómo me voy a relacionar con ese algo. Si yo creo que la universidad es un espacio de acreditación para la productividad, mis acciones van a estar orientadas a aquello, pero no al mundo de lo reflexivo. ¿Se entiende? Porque finalmente lo importante está orientado a la reflexividad. El diálogo que sea representativo entre los grupos participantes, que tiene que ver con esta intersubjetividad, superar los saberes técnicos y la homogenización. Los saberes técnicos es cuando nosotros pensamos que desde nuestra posición de expertos del mundo, en este caso ya sea como profesional del área de salud, vamos a entender completamente la realidad del otro. Y eso también hay que entender que los saberes técnicos son acabados, tienen puntos ciegos, y para poder sobrellevarlo, las lecturas son homogenizantes en el sentido de entender a todos los grupos como iguales, ¿cierto? La homogenización del otro, verlo a todos como iguales. Y acá lo que plantea es que hay que hacer un ejercicio hermenéutico en el sentido de entender la realidad a partir de los significados que portan los individuos y que dichos significados son históricos. Es decir, nosotros podemos ver que los grupos indígenas tienen un significado en la realidad, pero ese significado también está marcado muy fuertemente por sus condiciones históricas, condiciones de discriminación, condiciones de despojo, etcétera. Lo que algunos autores hablan del trauma colonial. ¿Cuáles son las dificultades que reconoce el texto? Es que Chile lamentablemente se erige como un Estado monocultural, no reconoce la diversidad cultural y desde su inicio hasta el día de hoy, y eso la ha llevado a tener conflictos, desde la pacificación de la Araucanía, conflicto en el norte, ¿cierto? Conflicto con la isla Rapa Nui también por momentos, etcétera. ¿Ya? Y un poco lo que habla Corbalán, hablar de este paradigma de la integración, que es la idea de que todos estamos iguales, ¿ya? Ese discurso de todos somos chilenos, que en el papel sí, pero también eso invisibiliza otras prácticas culturales. El dispositivo clásico de la integración en la escuela, ¿ya? Ustedes pueden ver que a la gente indígena se les prohibía hablar el idioma indígena en la escuela y por eso la gente no sabe hablar los idiomas indígenas. No es porque no les guste, no es porque sean de dejados, sino porque sufrieron discriminación y por eso yo les comentaba también que difícilmente ustedes podrían entender lo que yo había dicho al inicio, no porque de que ustedes hayan sido dejados, sino porque hay un contexto histórico que da ciertas posibilidades para ciertas temáticas. Y lo que plantea es que hay una ética de la respuesta, que es lo que habla un poco Levinas. Levinas es un autor que se preocupa de la ética hacia el otro, cómo la ética se ordenan en base al reconocimiento del otro, pero hay éticas que no se reconocen en eso, porque más que un reconocimiento del otro, lo ve como un otro frágil, sin poder, sin capacidad de acción, viéndolo siempre un poco como desde la caridad, desde el sujeto que tiene que acceder al servicio, pero que no tiene capacidad de agencia, no tiene capacidad de opinión, no puede sobrellevar su proceso, etcétera. Por eso la autora va a plantear la importancia de la ética intercultural, donde hay un contexto e historia, ya donde hay que considerar las narrativas, es decir, cómo los individuos reconocen una historia y a la misma vez cómo interpretan esa historia. Esa es la idea de la narración, un poco siguiendo a Bertot, no solamente el relato, sino también la interpretación de dicho relato y entender que esa interpretación también está marcada por condiciones históricas. ¿Ya? La ética latinoamericana entonces va a plantear esta tensión entre lo global y lo local,
Es bien interesante porque Latinoamérica, a diferencia de otro grupo, de otro espacio, es una región bastante rica en diversidad cultural, ¿ya? Entonces, también va a haber una tensión constante entre los elementos de la idea de la universalización de los servicios, como también de las prácticas más locales. Y superar un poco la ética eurocéntrica donde lo ético proviene solamente de Europa y esto un poco suprime la moral del pueblo, lo que diría Roy, en el sentido de que el pueblo no puede generar sus propias ideas de lo moral. De hecho, Roy habla de las éticas de la resistencia, donde el valor sobre las leyes está el valor de la dignidad y en nombre de la dignidad los grupos latinoamericanos han roto muchas veces las leyes para promocionar nuevas leyes. Y eso es, ya, eso es lo que corresponde a esta cápsula. Me pasé un poquito en 25 minutos nuevamente. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, cualquier duda, me pueden estar escribiendo a mi correo. Y acá les dejo dos preguntas que tienen que ver con cuál de estos enunciados representa mejor el concepto de interculturalidad. Y el siguiente que dice cuál de las siguientes prácticas sitúa la idea de ética intercultural. Helei Feimutem, Rumemanyan Kulen Tamun Alkutual, Promayan Kumeamalei Tamun Sungu, Promayan Kumeamalei Tamun Chilkatun, Promayan Kumeamal Kuleimun. ¿Ya? Agradezco que hayan estado acá escuchando esto y espero que les vaya bien con su estudio y también que les vaya muy bien, que anden bien también, ¿ya? En este contexto de pandemia que es súper complejo, así que cuídense harto, cuiden harto a sus cercanos y que esto ojalá pase prontamente a ser solamente un recuerdo más y que estemos todos muy bien. Así que ánimo con todo, que les vaya muy bien. Hasta luego.